El aire de Quito, incluso en las tardes soleadas, cargaba una pesadez ancestral, un susurro de historias olvidadas que se adherían a la piel como polvo fino. Pero era al caer la noche, cuando las farolas proyectaban sombras danzarinas sobre las calles adoquinadas, y la imponente silueta de la iglesia de San Francisco se alzaba como un espectro de piedra, que la leyenda de Cantuña dejaba de ser un mero cuento para turistas y se convertía en una punzada helada en la base del cráneo. Cantuña, un hombre marcado por la urgencia y la desesperación, había aceptado el trato impío: terminar el atrio de la iglesia antes del amanecer a cambio de su alma. Una transacción grotesca, sellada en la oscuridad temblorosa, con una entidad cuya mera existencia era una blasfemia contra la luz del sol. Los demonios, sombras veloces y susurrantes, trabajaron con una furia sobrenatural, levantando piedras centenarias como si fueran guijarros. El atrio crecía, imponente y amenazante bajo la mirada ansiosa de Cantuña. Pero Cantuña, en su desesperación, había conservado un resquicio de astucia, una pequeña grieta en el muro de su perdición. Una sola piedra, discretamente apartada, un vacío intencional en la perfección impía. Al primer canto del gallo, el diablo, una sombra alta y pestilente que olía a azufre y a tumbas olvidadas, reclamó su pago. Fue entonces cuando Cantuña, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra en el pecho, señaló la piedra faltante. El trato no estaba completo. La furia del diablo fue un torrente helado que heló hasta la médula de Cantuña. Un rugido silencioso que hizo temblar los cimientos de la iglesia. Pero el pacto, por retorcido que fuera, tenía sus reglas. Humillado y furioso, el príncipe de las tinieblas se retiró, dejando tras de sí un aire denso y cargado de rencor. Cantuña vivió, pero la victoria tenía un sabor amargo, como ceniza en la boca. Sabía que no había escapado realmente, solo había pospuesto lo inevitable. La oscuridad no olvida, y las deudas contraídas con ella tienen una forma peculiar de madurar, volviéndose más oscuras y más exigentes con el tiempo. Los años pasaron, y la leyenda de Cantuña se convirtió en un cuento folclórico, una advertencia susurrada a los niños. Pero para aquellos sensibles a las corrientes subterráneas de la historia, para aquellos que se detenían demasiado tiempo frente a la incompleta perfección del atrio, una sensación escalofriante persistía. Una presencia invisible, como un aliento helado en la nuca. Se decía que la piedra faltante no era simplemente una ausencia física, sino una puerta entre dimensiones. Un punto de anclaje para la ira persistente del diablo. En las noches de tormenta, cuando los truenos sacudían la ciudad y los relámpagos iluminaban la iglesia con una luz espectral, algunos juraban escuchar un martilleo distante, no el sonido de la construcción, sino un golpe furioso y rítmico contra la piedra faltante, como si una fuerza invisible intentara encajarla a la fuerza. Y otros, los más sensibles, aquellos con una predisposición a lo sobrenatural, afirmaban ver una sombra fugaz, una silueta alta y deforme, que se deslizaba entre las columnas del atrio, deteniéndose siempre ante el hueco de la piedra faltante. Una sombra que parecía oler el miedo, que parecía esperar pacientemente el momento en que la deuda de Cantuña, de alguna forma retorcida, se extendiera a sus descendientes, a cualquiera que osara desafiar las leyes invisibles que gobernaban la noche de Quito. Porque la leyenda de Cantuña no era solo sobre un trato con el diablo, era sobre la cicatriz imborrable que la oscuridad deja en el tejido mismo de la realidad. Una cicatriz que palpita en las noches oscuras, un recordatorio constante de que, a veces, la astucia humana no es suficiente para escapar de las garras de un terror que acecha en las sombras de la historia, esperando el momento de reclamar su eterno y escalofriante pago. Y en Quito, bajo la sombra imponente de San Francisco, esa espera continúa.